Bueno, lo que vamos a continuar haciendo ahora en este video es agregar clases a la capa de datos específicamente. En el video anterior vimos cómo configurar cómo separar el proyecto en distintos packages. Vimos cómo crear una clase de conexión que básicamente va a contener el constructor y dos métodos, uno que me va a permitir gestionar la conexión y otro que me va a permitir desconectar la base de datos. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar una estructura que me va a permitir crear instancias locales de estructuras de la base de datos. Lo primero que tenemos que tener en claro es en la base de datos nos vamos a conectar y vamos a ver la estructura de las tablas de la base de datos. Por ejemplo, yo sé que la tabla comuna tiene dos columnas, que son el ID de la comuna en entero y el nombre un varchar de 20. Vamos a crear dentro de la capa de datos una copia de la estructura en una clase. Entonces vamos a crear una clase de Java en el paquete de datos que se va a llamar comuna. Perfecto. Ahora, a esta nueva clase que existe dentro del package de datos, lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar todos los atributos que contenga la tabla en la base de datos. En este caso, vamos a agregar el ID comuna y el nombre. Lo que vamos a hacer es definir constructores, método get, método set. Podemos hacer algunas validaciones también con respecto, como por ejemplo, hay una restricción en la tabla que tiene que ver específicamente con el tamaño del nombre, que son 20 caracteres máximos. Por lo tanto, lo que podemos hacer es en la aplicación, en esta clase, hacer ese tipo de validaciones. Vamos a definir el constructor. Vamos a definir un constructor con parámetros y vamos a definir método getIset. Perfecto. Recuerde que acá en el set nombre, antes de hacer la asignación, podemos preguntar por el tamaño del string que viene. Y podría ser este tipo de validación. Si es menor o igual a 20, entonces hace la asignación. Si no, ya. Acá tengo varias opciones. Necesito indicarle a el usuario que está utilizando la clase que algo malo pasó. Una de las formas más prácticas y más simples es lanzar una excepción. Aquí puedo buscar una excepción específica, pero en este caso, y solo para cortar el código, vamos a lanzar una excepción genérica que diga y esto le va a indicar que el largo sobrepasó el largo. Recuerde que si lanzo excepciones necesito indicar a la clase que el tipo de excepción que voy a lanzar. Vamos a aprovechar este set en el constructor acá.
Set nombre. Perfecto. Y así aprovechamos y hacemos la validación inmediatamente. Fíjense que acá ocurre el mismo proceso. Como el set es posible que lance una excepción, al utilizarlo en el constructor automáticamente me avisa que es posible que esto se caiga. Por lo tanto acá tengo la opción de capturar la excepción, o sea, estoy en la obligación de capturar la excepción. Pero acá vamos a hacer algo muy flojo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No vamos a hacer nada con la excepción. Lo que vamos a hacer es que la vamos a volver a relanzar. ¿Y esto cómo lo hago? Lo único que tengo que hacer es lanzar el objeto que contiene la excepción. Esto me va a obligar a marcar el constructor, para indicar que también lanzo una excepción. Ahora, tengo mi clase comuna. Esta clase comuna me va a permitir gestionar a nivel de la aplicación los datos dentro de una clase. Recuerden que el objetivo de esto es trabajar orientado a objetos, por lo tanto, todo lo que nosotros vamos a hacer lo vamos a orientar al trabajo con objetos, no al trabajo con datos individuales. Listo. Realizo el mismo proceso para cada una de las entidades de la base de datos con las cuales necesite trabajar. En este caso mi base de datos es pequeñita y contiene solo 2 tablas. ¿Se fija? Tendría que, ya hice para la comuna, necesitaría hacer la misma clase para usuario. Ahora, concentrémonos en esta primera parte. Tengo mi clase comuna dentro del package de datos. Lo que voy a hacer ahora es que voy a crear otra clase que se va a encargar de insertar, modificar, eliminar, buscar y traer todos los datos para una instancia particular de comuna. Por lo tanto, esa clase siempre lo que va a recibir son objetos de tipo comuna y se va a encargar de insertar, modificar, eliminar y buscar. Entonces, vamos a crear acá una nueva clase. Ya. Esta clase, entonces, vamos a importar inmediatamente. Necesito un objeto que me permita manejar la conexión. Necesito adicionalmente, como voy a preguntar cosas a la base de datos, recuerde que para hacer eso necesito un statement para insertar, modificar, eliminar y buscar. Adicionalmente necesito algún objeto que me permita recibir los datos desde la base de datos. Recuerden que acá, cuando yo consulto datos a la base de datos los devuelve y la clase java.sql es la que se encarga de transformar el resultado que envía la base de datos en una estructura que sea fácil de manejar para nosotros y que sea siempre la misma. Entonces, en ese caso, lo que tengo que hacer es que tengo que traer un objeto de tipo resolver. Esto se puede caer en cualquier momento, por lo tanto vamos a trabajar con objetos de tipo SQL Exception. Una vez que ya importé toda la estructura, importé todos los packets con las clases que me van a servir, entonces necesito acá trabajar con la conexión. Esta clase, como una datos específicamente, va a ocupar la clase de conexión. Entonces vamos a declarar el objeto de conexión.
Adicionalmente, de forma local, vamos a trabajar con un objeto connection. Vamos a trabajar con un objeto statement. Vamos a trabajar con un result set. Y el resto son los objetos de excepción que son específicos. En el constructor de la clase vamos a inicializar específicamente la conexión y el resto de las variables que vamos a utilizar. En este caso voy a hacer que mi objeto local reciba, primero vamos a instanciar el objeto de tipo conexión. Recuerde que al crear una instancia del objeto conexión es posible que esto se caiga porque no se pudo conectar. Por lo tanto, vamos a tomar esto y lo vamos a meter dentro de un controlador de excepciones. Después vamos a ver qué vamos a hacer con las excepciones específicas. Por el momento vamos a una opción rápida que podemos hacer acá es relanzar la excepción, y de esa forma le pasamos a la capa de interfaz gráfica el problema, entre comillas, de tener que manejar la excepción. Si la clase de conexión se cae, la clase común a datos se va a caer, y la clase común a datos, en lugar de maneja la excepción, pero la relanza hacia la otra capa, que es la capa de interfaz gráfica. Si ahí no se gestiona de forma correcta mostrando un mensaje, entonces la aplicación se va a caer. Pero estamos armando la arquitectura, así que está permitido aún hacer esto. La conexión local la vamos a obtener utilizando el método conectar. Listo. En teoría, si todo va bien en el camino feliz, la variable con va a contener la conexión con la cual puedo realizar todo el resto del proceso. Ya, vamos a implementar métodos. El primer método que vamos a implementar acá es un método guardar. Generalmente cuando se inserta, modifica o elimina, el servidor de base de datos retorna un número que indica la cantidad de registros que se insertaron, modificaron o eliminaron. Entonces puedo ocupar la misma lógica y hacer que los métodos de guardar, modificar o eliminar devuelvan un valor entero. Por ejemplo, vamos a crear el método guardar. Y acá vamos a utilizar nuestra clase comuna, porque cuando guarde va a guardar una comuna nuevecita. Esto ya lo habíamos hecho a principios de semestre, cuando empezamos a trabajar con clases, pero ahora la diferencia es que está asociado a una base de datos. Entonces, retornamos el valor, y lo que vamos a hacer acá es ver qué ocurre, ¿sí? Por cualquier cosa, si esto se llega a caer, vamos a hacer que retorne -1. Es posible que retorne 0 al guardar, está medio difícil, pero nos aseguramos, los valores no retornan nunca valores negativos. Por lo tanto, si llegase a retornar un valor negativo, yo ya sé que algo ocurrió.
¿Estamos? Eh, entonces, vamos a gestionar acá, o vamos a armar el proceso de guardar una nueva comuna. Eh, el proceso acá está compuesto de varias partes. Lo primero es necesario que defina la instrucción de inserción. En este caso, lo que voy a hacer es que voy a hacer un insert en la tabla comuna con dos valores, que son el ID de la comuna y el nombre. Una forma, ni la mejor ni la peor, una forma es hacer lo siguiente. Yo sé que el primer parámetro es un entero y el segundo parámetro es una cadena. Tiene que ir entre comillas simple. Por lo tanto, ahora acá entre medio, justo ahí, reemplazo el valor con el ID de la comuna que viene en la variable nueva. Entonces, como es una cadena, lo vamos a forzar a que esté acá entre medio. Y vamos a decir acá nueva.get ID comuna. Perfecto. Ahora, acá, lo siguiente va a ser acá entre medio, insertar nueva.getNombre. Listo. Por lo tanto, ahora vamos a tener una instrucción insert into comuna con el valor nueva comuna y el nombre. Fíjese que esto va encerrado entre comillas simples. Aquí es súper fácil confundirse en, en el paso de los parámetros, apertura y cierre de comillas. Por lo tanto, tenga cuidado cuando arma la estructura, hágalo calmado para no tener mayores problemas. Ya, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Lo que habíamos hecho era trabajar con un objeto de tipo statement. Lo vamos a volver a hacer. Entonces acá vamos a instanciar el statement. Le vamos a pedir a la conexión que cree un statement. Perfecto. Ya. Recuerde que acá todo esto es factible que se caiga mediante, digamos, por errores de acceso al servidor. Por lo tanto, todas nuestras instrucciones van a ir encerradas en un bloque try-catch para poder controlar si es que ocurre una excepción. ¿Qué podría pasar? Por ejemplo, objeto connection se conectó correctamente, creó el identificador de conexión, pero al momento de ejecutar esta instrucción en particular, el servidor cae antes, o se corta el enlace a internet, o no sé, pueden pasar muchas cosas. Por lo tanto, para evitar que realice operaciones que no puede hacer, entonces metemos todo dentro de el try catch. En este caso específico, acá lo que quiero es controlar ese call exception. Listo. Está creado, en teoría, en la ruta feliz, el statement está creado. Por lo tanto, puedo pedirle al statement que ejecute un método que se llama execute update. Este método es el que me permite insertar, modificar y eliminar. Y lo que necesito hacer es pasar la consulta o la instrucción que quiero hacer. El método execute update, si nos posicionamos encima y esto funciona, nos va a decir que ahí está, devuelve, perdón, execute update. ¿Dónde estás? Execute update, acá está.
execute update, si usted se fija, dice que devuelve un tipo entero. Por lo tanto, lo que hacemos acá es pasar a nuestra variable local el resultado de la ejecución. Ya, vamos a ver si esto funciona. Lo primero es, vamos a ver los datos que tenga la tabla. Listo, tiene 3 datos, ¿sí? Desde nuestra aplicación en Java ahora, desde la clase principal, acá, esto ya no lo vamos a ocupar. Lo que vamos a hacer acá es que vamos a crear una clase comuna. Fíjense que nuestra clase comuna no existe porque importamos solo la conexión. En este caso entonces lo que necesito es importar comuna y necesito importar comuna datos. Perfecto. Entonces en la comuna acá lo que voy a necesitar pasar es el ID de la comuna y el nombre. Tengo el ID 1, 2 y 3. Vamos a crear la comuna 4 que se va a llamar Punta Arenas. Perfecto. Tengo mi comuna. Esto me va a permitir gestionar los datos de forma local, solo en el equipo y a nivel de memoria. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es ocupar un objeto de tipo comuna datos. Lo vamos a instanciar. Fíjese que en la instancia de comuna datos, esto es posible que caiga porque no se puede conectar, pero tenemos controladas las excepciones en este bloque. Ahora le vamos a hacer lo siguiente. Le voy a pedir a esto que haga lo siguiente. Comuna datos, está el método guardar pasando nuevo. Esto puede devolver, va a devolver un valor entero. Por lo tanto, si es 1, porque estoy insertando un valor, entonces vamos a decir registro guardado. Perfecto. Vamos a ejecutar. ¿Y qué es lo que nos dice? Registro guardado. Ahora, lo puedo contrastar con la base de datos y están los 4. Si vuelvo a ejecutar esto, lo que va a ocurrir acá es que se va a... ¿Se fija? No mostró ningún ningún error. ¿Por qué? Porque acá tracemos la estructura del código. Vamos a poner un punto de interrupción y vamos a ejecutar para ver qué es lo que ocurre. Nuestra aplicación se va a detener en la línea. Perfecto. Y fíjese, entró a la comuna con los datos. Hasta ahí va todo bien. Fue y creó la tomó los datos y creó la instrucción de insert. A continuación creó el statement y fíjese, ejecutó el update acá. El tema es que al ejecutar el update, esto devolvió -1. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque ocurrió un error. Por lo tanto, vamos a detener y acá, si no devolvió 1, significa que ocurrió un error.
vuelvo a ejecutar en modo normal y ahora me debería decir que ocurrió un error. Ya. ¿Qué más? Acá ya tengo el método para poder guardar los registros. En ningún momento capturé la excepción, la dejé en blanco. Por lo tanto, una buena práctica es ver efectivamente qué es lo que sucede, en este caso, eh, cuando se repite la- el registro. Se fija acá, este objeto, perdón, ya, vamos a cambiar el punto de interrupción a esta línea. Aquí sí. Ejecutamos nuevamente y en teoría al caer debería entrar acá. Ya, fíjense que eh, este objeto que está acá me dice inmediatamente, si podemos ver el texto, me dice inmediatamente que existe un- una excepción de SQL, violación de restricción de integridad. Por lo tanto, si hemos trabajado un poco con base de datos, sabemos que ese tipo de excepciones se da cuando la clave se duplica. Ahora, ya habíamos visto que las excepciones en general tienen un código asociado, un número. Eh, Podríamos ver, por ejemplo, cuál es ese número. Eh, Podría decir que MSG y acá está el get error code. Ejecutamos, vamos a poner el punto de interrupción aquí ahora, vamos a bajar ahí, y ejecutamos y puedo ver ahora cuál es el código acá. Ya, toda una pérdida de tiempo. Acá vamos a obtener el código de error y vamos a ejecutar. Debería, por lo tanto, decirme que el error es 1062. Ya. ¿Qué va a pasar acá? Ah, lo que vamos a hacer es que si yo sé que el error es 1062 es porque existe una clave duplicada. Podemos hacer el mismo proceso que hicimos en el video anterior. Vale decir, voy a poner un switch y voy a preguntar por el código de error. Y voy a hacer lo siguiente. En el caso que el error sea 1062, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que la variable msg sea clave duplicada. Y perfecto. Y acá vamos a poner el código del error
para poder saber más adelante qué es lo que pasó. Si esto se llegase a caer, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a lanzar nuestra propia excepción, pasando el mensaje de lo que ocurrió. Entonces, ahora nuestro método guardar le vamos a indicar que lanza una excepción, y ahora desde nuestra clase principal podríamos saber qué es lo que pasó. Ejecuto, la aplicación se va a caer, pero ahora me va a dar el mensaje específico de clave duplicada. Podemos tratar de insertar otro registro, por ejemplo, ejecuto, y ahora debería decirme que el registro está guardado. Si me voy a ver la estructura de la tabla, ahí está. Si trato de guardar el mismo registro, entonces me dice que la clave está duplicada. Lo que queda por hacer ahora es acá gestionar. Ya tenemos cómo guardar. Necesito gestionar cómo modificar, cómo eliminar. Lo hacemos rápidamente. El proceso es exactamente el mismo. Por ejemplo, voy a eliminar. Lo que voy a hacer es que voy a eliminar utilizando el ID de comuna. Y el proceso acá es exactamente el mismo. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a prácticamente a duplicar lo que habíamos hecho acá. Vale decir, voy a hacer esto y voy a tratar de ver qué es lo que pasó acá y voy a relanzar una excepción. Si usted se fija, acá podemos reutilizar el código. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? En el SQL lo vamos a cambiar y vamos a hacer un delete from comuna, donde id comuna sea igual a lo que viene en el parámetro. Listo. Esto va a crear el statement, lo va a intentar ejecutar. Si lo logra eliminar, perfecto. Ahora, acá no tengo certeza de los códigos de error. Por lo tanto, vamos a tener que esperar a ver qué es lo que sucede. En este caso, nuevamente necesito marcar el método para avisar que está lanzando un exception. Probemos todos los casos, eliminemos una que ya existe y luego eliminemos la misma, a ver qué es lo que va a suceder. En este caso en particular, lo que tengo que hacer es vamos a comentar esta parte y vamos a invocar al método eliminar. Vamos a pasar el ID como una 3 y acá vamos a cambiar y vamos a decir registro eliminado. Perfecto, ejecutamos y me dice registro eliminado. Voy a ver en la base de datos y específicamente el registro 3 no existe. ¿Qué va a ocurrir si trato de eliminar nuevamente el mismo registro? Me dice que ocurrió un error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente va a retornar menos 1. ¿Sí? Ahora, no sé específicamente qué es lo que ocurrió. Entonces, nuevamente vuelvo a trazar mi código
A lo mejor ni siquiera se cae. Está intentando hacer el proceso. Ya. Se fija que no existe una SQL exception en el proceso. Al eliminar lisa y llanamente, al no encontrar el ID de la comuna, eh, no cambia el valor tras. Por lo tanto, devuelve -1 y ya sé que no lo puedo eliminar porque pasó algo. Listo. Estamos con el método agregar, el método eliminar. El método modificar, en teoría, es un clon de lo que acabamos de hacer. Eso significa que ahora lo que voy a hacer es volver a recibir una comuna, pero que ahora va a contener los valores cambiados. Entonces, vuelvo a hacer el mismo proceso, ya, pero acá en vez de ser un insert, va a ser un update como una set nombre igual a donde id comuna. Listo. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Acá necesito poner el nombre de la comuna. Entonces esto va a ser cambiada punto nombre, y acá necesito agregar cambiada punto id, perdón, id comuna. Recuerde que acá la actualización no puedo cambiar el ID de la comuna, ¿sí? En este caso solo puedo cambiar el nombre. Se va a ejecutar y si todo va bien, en el mejor de los casos, va a hacer la eliminación. Perdón, va a hacer la modificación. Nuevamente tengo que marcar mi clase, o sea, el método, para definir que ocurre una excepción. Ejecutamos. No, vamos a la clase principal y ahora voy a cambiar. Perdón, vamos a dejar como una cambiada va a ser igual a new comuna. Ya, vamos a cambiar la comuna de San Joaquín. La comuna de San Joaquín es la comuna 1. Por lo tanto, esta nueva comuna va a ser la comuna 1, que se va a llamar San Roque. Acá vamos a cambiar el método. Pasamos, si es 1, entonces el registro modificado. Perfecto. Ejecutamos. Si todo va bien, registro modificado. Vamos a ver los datos. Y ahora la comuna 1 se llama Sanduo. Si vuelvo a ejecutar, o más bien, si pongo una ID de comuna que no existe, entonces mi aplicación debería advertir que ocurre un error. Perfecto. Eso significa que el método devolvió el valor -1 y sabemos que no se cayó porque no entró en el bloque de excepciones, pero no logró hacer la modificación. ¿Sí? En el siguiente video que vamos a ver, lo que vamos a hacer es que vamos a esta clase vamos a agregar los métodos para traer datos y poder visualizarlos en la interfaz gráfica.